la comunicación es un arte. La comunicación además es un arte, un elemento de la naturaleza humana. ¿Por qué de la naturaleza humana? Porque el ser humano tiene como elementos que lo caracterizan o que lo hacen diferente del resto de los animales, ¿no? Lo primero es razonar, lo segundo es aprender y lo tercero es comunicarse. Y el lenguaje para los seres humanos siempre es importante porque es lo que nos distingue dentro del reino animal. Una forma, y es una necesidad, porque el ser humano en su evolución y en los primeros tiempos, ¿qué hacía para vivir? Básicamente era, uno, tratar de sobrevivir, dos, alimentarse, procrearse, y de ahí en adelante una forma era de poder crecer como sociedad, era, bueno, comunicarse. Y el lenguaje es fundamental para que ocurran elementos de socialización, para que ocurran elementos diferenciadores. Y la comunicación, además de un arte, es una ciencia. Es una ciencia porque nos permite entender que si nosotros no tenemos procesos comunicacionales lo más estables posible, evidentemente el ser humano como sociedad no crece, se diluye en el tiempo. Y además de ello, no perdura un legado. Hoy día, por ejemplo, tenemos sociedades que no conocen la escritura y no les interesa conocer la escritura. Y ustedes se preguntarán, ¿será una selva? ¿Será? No, a lo mejor no, pero tienen la tradición oral. La tradición oral lleva todo el reservorio cultural, social, histórico de una sociedad. Pero esas sociedades, al final, tienen procesos comunicacionales muy claros y muy diáfanos, ¿no? Me preguntaban, o en el mensaje que ustedes me enviaron, decía los procesos o los medios, cómo fue la evolución de los medios de comunicación a lo largo de la historia. Lo primero es los petroglifos, es decir, todo aquel vestigio que el hombre hizo en las cuevas tratando de visualizar o hacer un mapeo de lo que estaba ocurriendo. Eso lo evidenciamos aquí en Venezuela, pero también lo evidenciamos en las cuevas de Altamira, por ejemplo, en la frontera franco-española, donde ahí vemos unos hombres con unos mamuts tratando de cazar. Pero ¿qué había allí? Para muchos era una interpretación mítica de ese hombre que estaba idealizando el momento, pero también había otros que pensamos que lo que hay allí es básicamente cómo el hombre comunicaba la forma de cazar y cómo esa forma de cazar se quedara allí para otras generaciones. Y a medida que iba pasando el tiempo, esa clase de cómo cazar estaba ya ahí, colocada. Entonces era un proceso comunicacional, ese arte rupestre. ¿Cómo impactó eso? Bueno, en la medida en que el hombre empezó a dominar la sabana, a dominar su entorno, que la mujer tuvo un papel importantísimo en el tema de la agricultura, se hizo sedentario y hubo domesticación. Cuando hubo domesticación ya el hombre empezó a tecnificarse y a desarrollarse, ya el lenguaje estaba. Y allí ocurre también como un gran cambio de esa estructura, porque empiezan a surgir los poderes como las primeras sociedades monárquicas, las primeras sociedades con estructuras políticas muy serias y muy fuertes. Entonces esas estructuras necesitaban comunicarse. ¿Por qué necesitaban comunicarse? Porque si no había un proceso comunicacional para poder lograr mantenerse en el poder, evidentemente se perdía. Y es allí cuando entra la comunicación de forma más estructurada. Entonces empiezan a aparecer eso que llaman las actas diurnas en Roma. Si nos pensamos ya en Roma, dice, ¿cómo se comunicaban los romanos? ¿Y cómo hacían los romanos para mantener toda esa estructura tan maravillosa del mundo occidental? Sin el imperio romano, sin la cultura romana, es poco probable que hubiésemos tenido el derecho hoy día. Pero el derecho se distingue de lo que no es porque está escrito. Y las actas diurnas fueron ese primer eslabón en los procesos comunicacionales. Evidentemente, ponerse a pensar hoy día que yo quiero comunicar algo y tallar una piedra, no hay tiempo, porque hoy día los mensajes son de 140 caracteres, porque un TikTok son de 15 segundos, entonces yo tengo que en 15 segundos comunicar todo. ¿Quién eran las personas que comunicaban?
Las personas que comunicaban no necesariamente el pueblo llano. Las personas que comunicaban eran ya pasamos de una sociedad patriarcal a un sistema monárquico, y era el rey, era el conde, era cualquier otra persona que tuviera un título nobiliario y necesitaba comunicar de manera rápida. ¿Qué comunicaba? Edictos, leyes, impuestos, y evidentemente la comunicación se hizo mucho más estructurada porque las ideas quedaban plasmadas, y en esa manera evidentemente empezaba a hacer procesos comunicacionales mucho más profundos. Hubo un momento también en la historia de la comunicación que fue fundamental para entender la masificación de la misma. Uno, vuelvo a hablar de los chinos, que se dan cuenta, oye, yo pierdo mucho tiempo escribiendo, ¿qué pasa si yo coloco una pieza con un relieve y lo pongo en el papiro y lo aprisiono? Queda esa pieza dejando un tipo en ese papiro. ¿Qué pasa si monto varios ideogramas y lo hago de forma rápida, con un proceso de tinta? Bueno, tienes ahí los primeros periódicos, tienes ahí los primeros documentos, tienes ahí la forma de masificar. En Europa la cosa tardó un poco más, y hasta que Gutenberg diseñó la imprenta, y esa imprenta cambia las cosas. Cambia las cosas porque justamente con la imprenta empieza a aparecer una forma que empezaba a dar cambios al sistema político que imperaba allí. 1400, 1300, 1400, 1500, había un sistema de gobierno monárquico, y ese sistema de gobierno monárquico, por supuesto, atropellaba todo lo que eran derechos. Y justo allí aparece la gente del Renacimiento. Leonardo da Vinci, empieza a aparecer las ciudades-estado como Milán, como Venecia, y de cierta manera esas ciudades-estados que eran el crisol del desarrollo de esa época empiezan a generar muchas cosas, ideas. Voy a hablar de Da Vinci. Da Vinci fue un genio, pero fue genio porque sabía comunicar y sabía decir. De hecho, a él le debemos el primer currículum. Cuando él se postuló para que el principal mecena de Europa de la época, que era de la familia Sforza, que estaba en Milán, él hizo un currículum y dijo: bueno, ustedes no me conocen, pero yo lo voy a dar por escrito. Yo soy Leonardo da Vinci, y dijo: yo puedo diseñar puentes, que te va a hacer falta, porque tu ciudad necesitaba esto. Yo puedo diseñarte tanques, tal cual. Y ese fue el primer currículum. Y de manera comunicacional, de llevar esas ideas, de venderte a un príncipe, que ese príncipe además manejaba muchísimos recursos y estructura, ¿no? Entonces, del Renacimiento, todas las ideas libertarias empezaron a apalancarse. 3 siglos después, en el pleno proceso de la Ilustración, la imprenta jugó un papel importantísimo. Masificando las ideas, empiezan a divulgar que puede haber otras cosas distintas a un rey, puede haber otras cosas distintas a el poder de la iglesia sobre el ser humano, al poder de los clérigos sobre la vida común, porque recuerden que no solamente era la intervención de la iglesia sobre la misma iglesia, era una iglesia que era intervencionista. Cómo te vestías, con qué te tienes que casar, cuándo tienes que casarte, y esos reyes de cierta manera estaban apalancados en esa información. Justo en pleno proceso de la Ilustración, la imprenta de Gutenberg hizo desastres con ese sistema, a tal punto que, bueno, empiezan a darse toda una cantidad de revoluciones burguesas, y esas revoluciones burguesas, bueno, se dieron porque las ideas las que llevaron a la imprenta, a hacer libros. Luego del periódico empieza a aparecer otros medios de comunicación que son mucho más masivos, como la radio. De la radio empieza a aparecer, o luego de la radio surge la televisión, y la televisión y la radio
tienen dos cosas importantísimas. Uno, la radio y la televisión son medios masivos. Son medios inmediatos. Es decir, todo lo que está ocurriendo en un tiempo específico lo puedes tener allí. Y además son en vivo. En aquella época, la mayoría de las radios y la televisión era en vivo, no era pregrabado. Hoy día hay más comunicadores. ¿O por qué yo tengo que estudiar la carrera de ustedes? Si yo con tener una buena estructura de contenido, ¿para qué voy a estudiar comunicación? Lo que ustedes me decían ahorita. Bueno, si tienes que estudiar comunicación, porque esto es una ciencia. Y no es un arte, pues no hay que ser artesano. Esto es una ciencia y pues luego tienes que ser parte de esa vida. Pero los medios de comunicación, siento que los medios de comunicación y la comunicación social son imperantes en todos los medios, en todas las sociedades, porque de cierta manera podemos poner la información al alcance de la mano. Y cuando hablamos de ciencia, automáticamente yo veo a un tipo en un laboratorio con una bata blanca y un microscopio, ¿no? Ese hace ciencia. Yo soy historiador y yo hago ciencia cuando me apego a un método científico. El método científico es aquello que va desde la observación, el planteamiento del problema, colocarse algunas hipótesis. Entonces, en ese sentido, yo tengo un campo bien estricto como historiador. Yo tengo fuentes, tengo que estudiar fuentes y de ahí en adelante empezar a construir. Pero igual soy científico. La comunicación social es una ciencia que tiene por objeto de estudio el proceso comunicacional del ser humano. Entonces, por lo tanto, es una ciencia y se tiene que entender como tal. Hoy día la comunicación social apoya la política, la comunicación social apoya la administración, la comunicación social apoya la medicina, la comunicación social apoya distintas otras ciencias si lo requieren, ¿no? Comunicar masivamente es una necesidad de poder. El que comunica más rápido, aunque me estoy contradiciendo con lo anterior, el que tiene la capacidad de comunicarse más rápido y mejor, tiene la facultad de poder determinar la historia.